En este nuevo vídeo vamos a ver cómo se resuelven los problemas de circuitos mixtos. Un circuito mixto no es más que una combinación de los circuitos que hemos visto anteriormente, es decir, circuito serie y circuito paralelo, combinados de la forma que nosotros queramos. Para resolverlo, lo primero que tenemos que conocer son las características del circuito serie y circuito paralelo, que lo hemos visto anteriormente, en los vídeos anteriores. Aquí vamos a desarrollar un pequeño cuadro resumen para hacer los problemas. Circuitos mixtos podemos hacer todas las combinaciones que nosotros queramos, solo que cuanto más resistencia utilicemos, más combinaciones distintas podemos hacer. Entonces, vamos a probar aquí, vamos a hacer problemas con tres resistencias. Con tres resistencias como circuitos mixtos, solo podemos hacer dos circuitos mixtos distintos a circuito serie y circuito paralelo. Y los vamos a llamar, por llamarlos de alguna manera, a uno le vamos a llamar circuito serie paralelo y al segundo le vamos a llamar circuito paralelo serie, por la distribución que tiene. Vamos a ver el primer problema. Para ver cómo se resuelven los circuitos mixtos, vamos a hacer dos problemas básicos, uno serie paralelo y otro paralelo serie, y vamos a ir viendo cómo se resuelve. En este primer planteamiento, un circuito serie paralelo, vamos a coger un conjunto que todas las resistencias van a valer 100 ohmios y la tensión 150 voltios. Y nos van a pedir pues, todos los valores de tensión e intensidad de cada uno de los elementos y la potencia. Aquí siempre procedemos de la misma forma. Siempre que tengamos un circuito mixto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente. Dependiendo de lo complicado que sea el circuito, pues será más o menos difícil de encontrar la resistencia equivalente. Y todos los pasos intermedios lo que haremos será encontrar todos los valores. Cuando llegamos al circuito final, que sería nada más que la resistencia equivalente y la fuente de alimentación, tendríamos tensión e intensidad y luego iríamos desgranando hasta volver al circuito principal. Aquí vamos a ver cómo se hace este problema. Lo primero, como siempre, colocamos los valores que nos dan, lo colocamos en la tabla. El segundo paso es encontrar la resistencia equivalente.
En este caso tenemos dos resistencias en paralelo, obtenemos la resistencia equivalente, nos queda un circuito serie con dos resistencias y de ahí podemos calcular pues la intensidad, pues tendríamos la resistencia y calculamos la intensidad. En este caso las dos resistencias en paralelo, producto partido por suma, nos salen 50 ohmios. Como está en serie con una resistencia de 100 ohmios, pues en el circuito serie se suma la resistencia total igual a 100 más 50, 150. Ahí tenemos el circuito equivalente. Sí, la R1 más el paralelo de R2 con R3. Los 100 más los 50, 150 ohmios. Ya tenemos dos valores, podemos calcular el tercero de la total. Es decir, conocemos la resistencia, conocemos la tensión, podemos calcular la intensidad. Como tenemos un circuito serie, es decir, el circuito, la intensidad es la misma en los dos, tanto en R1 como en R2 en paralelo con R3. Como R1 es independiente, pues podemos poner esa intensidad en la R1. La intensidad 1 amperio. En R1, como teníamos ya el valor de la resistencia y el valor de la intensidad, podemos calcular la tensión que cae en R1. V igual a R por I. Ya nos queda lo que es el grupo, el núcleo del circuito paralelo. Pero de ese circuito podemos encontrar los valores externos, es decir, la tensión, la intensidad ya la sabemos que es la misma que la de R1, pero en un circuito paralelo lo que tiene común es la tensión. Si encontramos la tensión, conoceremos la tensión de R2 y de R3. Es decir, tenemos esta resistencia R2 en paralelo con R3 y queremos pasar pues al circuito original, ¿no? Que es esas dos en paralelo. Si encontramos los valores de este segundo, pues ya tenemos todos los valores. Del circuito serie sabíamos que el circuito paralelo sabemos que son 50 ohmios, la intensidad que pasa era 1 amperio y podemos obtener la tensión V igual a R por I, pues serían los 50 por 1 amperio, pues 50 voltios. Los valores. Estos valores los podemos pasar al otro circuito que es el equivalente. La tensión será la misma en los dos extremos, 50 voltios. Y ya podemos resolver este circuito. Sabemos que la tensión son 50 voltios, que R2 vale 100 ohmios, que R3 vale 100 ohmios.
En este segundo problema vamos a resolver un circuito paralelo serie. En este caso vamos a tener dos resistencias R1 y R2 en serie de 200 y 400 ohmios y otra en paralelo de 400 ohmios. La tensión será de 240 voltios y nos pedirán pues calcularlo todo. Como siempre, el primer paso, colocamos los valores en su sitio. Y lo segundo, pues calcular la resistencia equivalente. En este caso tenemos R1 y R2 en serie, se suma la resistencia y el resultado de ese, pues en paralelo con la R3, que sería producto partido por suma. Primero vale 600 ohmios, segundo 400, la R3, por lo tanto el paralelo pues sería producto partido por suma. La resistencia la ponemos en su sitio y vemos que ya tenemos dos valores. Tenemos el valor de la resistencia total, de la tensión total, y podemos calcular el valor de la intensidad. Entre 240 por 1 amperio. Como ya conocemos la intensidad, podemos averiguar la tensión. Al ser un circuito paralelo, la tensión que obtengamos será igual a la tensión que hay en R3, es decir, la tensión total es la misma que la que hay en R3 y en el circuito serie R1 R2. Tenemos dos valores, podemos calcular el tercero. En este caso, pues la intensidad que pasa por la rama 3, por R3. Ahora, como vemos, nos queda resolver pues el grupo anterior, ¿no? En este caso ocurrirá lo mismo. Tenemos que pasar de la resistencia serie R1 R2 de la equivalente R1 R2 a la del circuito original, que es esta. Averiguamos todo lo que podamos del circuito de la asociación serie y con esos datos los trasladamos al circuito serie original.
que conocemos, con los valores. La intensidad ya la conocemos, como en un circuito serie la intensidad es la misma en los dos elementos, pues esta intensidad será la IR1 y la IR2. Ya conocemos la intensidad por ser un circuito serie, pues 0,4 amperios en los dos. Tenemos resistencia, tenemos intensidad, podemos calcular la tensión. Podemos calcular VR1 y VR2. Ya tenemos todos los valores y podemos calcular las potencias. En este caso también se tiene que cumplir que la suma de todas las potencias es igual a la potencia total.